Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y en el 2050 lo harán 2 de cada 3 personas. Antes de 1950, la población urbana no representaba ni una tercera parte del total. No obstante, desde la revolución industrial, la gente ha encontrado mejores opciones educativas, de salud, empleos y bienestar en las ciudades. Se ha generado una migración masiva del campo a la ciudad y un intenso crecimiento urbano. ¿Qué retos conlleva este auge urbano? Acompáñenme a reflexionar sobre esto en Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Tú hablas mucho de las ciudades y dices que no deberían los países, más bien estar comparando entre países, sino deberíamos de estar comparando entre ciudades. Así es. Y que es en las ciudades donde al final del día pasa y pasará todo. ¿Nos puedes elaborar qué quieres decir con eso? Sí, mira, nosotros nos configuramos por países, pero los países cada día son menos relevantes para el mundo que vivimos porque el ser humano vive en ciudades. Y por otro lado estamos viendo una urbanización en donde, a pesar de tener mucha tierra en el planeta, estamos viviendo en lugares donde nos estamos uniendo y trabajando. Tú lo ves, por ejemplo, China, que fue el pionero en ciudades, pues decidió hace 25 años crear ciudades de 10 millones. Ahora ya hablan de ciudades de 100 millones de habitantes. Y han encontrado que en las ciudades se vuelve el espacio más eficiente, compartimos todos, el que tiene dinero, el que no tiene dinero, los mismos parques, los mismos espacios públicos, y es mucho más fácil tener buenos sistemas colectivos cuando en realidad tenemos una densificación mayor. Es un reto, pero los países que están en la delantera de la economía del conocimiento están aprendiendo a vivir en pequeños espacios y en una forma compartida, cosa que nosotros no estamos en esa línea. Hay mucha literatura que trata de explicar por qué a algunos países les va bien, otros países les va mal. Yo a veces no lo vería nada más como países, lo vería como regiones, porque dentro de un mismo país existen regiones que les va bien, que les va mal. Pero en tu explicación de por qué algunos países prosperan, otros no, y México, ¿de cuáles de esos va a ser? Sí, mira, si tú revisas los últimos 25, 30 años, a pesar de que México entró a la manufactura y fue muy bueno, en realidad nuestro crecimiento ha sido incipiente. Pero en el norte del país el crecimiento ha sido relativamente bueno porque nos unimos al Tratado de Libre Comercio. Y lo que está empezando a suceder es que cada ciudad tiene comportamientos diferentes y los salarios de las ciudades son infinitamente mayores que los salarios de un pequeño pueblo. México tiene $9,000 de ingreso por habitante, pero en el norte es el doble y en el sureste a lo mejor son $2,000, $3,000. Entonces podemos hablar de un México, son muchas regiones. La pregunta es, ¿desarrollamos las regiones $2,000, $3,000 o nos llevamos a los de $2,000, $3,000 a las ciudades en donde sus salarios son mayores y donde la inversión pública o la privada es mucho más eficiente en una ciudad? Esa es la gran encuesta que tenemos que hacer. Lo que han hecho muchos de los países es concentrarse y hacer que la inversión se dé donde ya hay un desarrollo económico, donde hay educación, donde hay buenas universidades y donde ese talento cuando llega se retiene. Y otra de las cosas que es importante, cada 10% de urbanización suben 30% los salarios. O sea, que te demuestra que así lo ha hecho China, cómo ha sacado a 400, 500 millones de pobres, los movió del campo y los movió a estas ciudades que, como dices, de 10 millones o serán hasta de 100. México va a avanzar, claro que va a avanzar. El tema es la velocidad a la que va a avanzar contra otras sociedades en el planeta. Y sobre todo que también está acreditado que esas sociedades que también están más polarizadas, pues también tienden a ser más violentas, tiende a haber más conflicto, tiende a haber también más enfermedades, o sea que se necesita buscar cómo hacer ciudadanía mucho más incluyente, ciudades y países más incluyentes. Y positivos, porque seguimos midiendo todo en factor económico, pero no estamos viendo
los factores de bienestar, los factores de prevención. Por ejemplo, todo nuestro sector salud es correctivo. Necesitamos trabajar mucho más en la prevención y buscando la longevidad y la mejor calidad de vida de los seres humanos. Es decir, hoy está en reto, los gobiernos prácticamente perderán valor económico y son las ciudades lo que empezará a transformarnos. La educación tiene que cambiar y las métricas como medimos a un país o a una empresa pues tenderán a cambiar. Hoy las empresas más valiosas no se miden por los activos, sino por su capacidad de dar soluciones al mundo. Y hoy vemos empresas más valiosas que muchos países. Las ciudades son las llaves de entrada a la cuarta revolución industrial, a la economía del conocimiento y por ende a sociedades más innovadoras y prósperas. En los últimos siglos las ciudades crecieron con poca planeación, algunas más bien desordenadas, pero son tan importantes para nuestro bienestar que el estudio de cómo diseñarlas y mejorarlas se ha vuelto indispensable en las últimas décadas. ¿Por qué urbanismo? Bueno, la disciplina nace como una disciplina principalmente que busca resolver los problemas asociados al crecimiento y desarrollo de las ciudades, básicamente. Problemas, digamos, que tienen que ver con el tráfico, ¿no? La congestión, el uso de los recursos naturales, la sostenibilidad, los temas de desigualdad social, problemas, digamos, también de inseguridad, de atención de servicios, demanda de servicios, todos estos procesos que están asociados al crecimiento de las ciudades. Entonces, la carrera en la UNAM nace, digamos, en 1985. No es la primera, hay que decirlo que la primera se instaura en la UAM, unos años antes, y en 1976, que nace con la promulgación de la primera Ley General de Asentamientos Humanos en México. Y, por ejemplo, de un tiempo para acá, ¿qué tanto han incidido, seguramente desde épocas, qué tanto han incidido los urbanistas en el diseño de las ciudades? A veces me da la impresión de que quienes las acaban haciendo son los desarrolladores, y no sé si los desarrolladores son arquitectos o son empresarios. ¿Qué tanto inciden o han podido incidir los urbanistas y sobre todo hacia adelante? ¿Qué papel les ves? Bueno, sin duda queremos poder incidir mucho más. No hay que ser muy estudiosos del tema para saber lo que ha pasado o las ciudades que tenemos en nuestro país, ¿no? En materia, digamos, de gran parte de los problemas que tenemos. El atender las ciudades es un tema muy complejo. Es un tema que tiene que ver con muchos actores, desde luego, no solamente con los urbanistas, tiene que asociarse, desde luego, con muchos otros profesionistas, desde luego con politólogos, desde luego con sociólogos, economistas, geógrafos, biólogos, y hay que ponerse de acuerdo para poder atender los temas del territorio. En medio de esta diáspora, digamos, de formas de incidir en la ciudad, se vuelve muy complejo. Con el gran crecimiento poblacional en zonas urbanas, nuestro bienestar dependerá cada vez más de que se gestione un desarrollo urbano eficiente y ordenado, especialmente en los países de ingresos medios y bajos. Entonces, nosotros partir de tratar de poner los temas de diseño urbano, de ordenamiento territorial, de planificación urbana en la agenda pública, es un tema que tiene que ver más allá de normatividades urbanas, de alturas de edificios o de cambio de uso de suelo. Es un tema que tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con un tema de cómo mejorar las condiciones de los ciudadanos y que puedan tener mejores oportunidades. ¿Qué pasaría si nos empezamos a imaginar otro tipo de ciudades mexicanas donde no importa en qué parte de la ciudad, de la que sea, Tijuana, Mérida, la que sea, vivamos, si donde vivimos tenemos acceso muy fácil, a veces, si me permites, hasta caminar, solamente caminando? Claro. ¿Y dónde está este tema que señalas de gran interés, que de lo que se trata es cómo aprovechar ese valor que sobre todo en algunos lugares se produce más, mucho más, capturarlo y poderlo utilizar no solamente en beneficio de la zona que se está densificando, sino sobre todo en el beneficio de mejorar los espacios públicos, que es la manera de ir, digamos, igualando a la gente, ¿no? Claro. Ahora hay una circunstancia, se habla mucho de hacer ciudades compactas, que ya no se sigan expandiendo. Compactas, uno entendería pues más que altas, tendríamos ¿no? más altas, más densas. más densas.
La Ciudad de México, en varias partes de la Ciudad de México, donde veíamos antes una casa, ahora vemos un edificio de departamentos, y es un fenómeno que comienza a pasar y a preocupar en varias ciudades en el país también. Antes no nos imaginábamos en una ciudad en el interior de la República viviendo en un departamento. Ahora eso es una circunstancia que cada vez se vuelve más. Y en esto hay que preguntarse si los gobiernos están preparados para poder mejorar esas condiciones, esas zonas donde se va a redensificar. Aquí me gustaría hacer la reflexión en el sentido de que densificar las ciudades tiene que estar acompañada del mejoramiento de los servicios públicos en esas zonas. Si primero llega la inversión privada, tiramos las casas, levantamos edificios con la misma calle, con el mismo parque, con el mismo ancho del tubo del agua y de drenaje y la misma electricidad, lo único que vamos a generar es caos. Y vamos a generar problemas donde antes incluso no se presentaban ese tipo de circunstancias. ¿Qué pasa en otros países? Primero se hace la inversión pública, primero se mejora la infraestructura, primero se amplían los servicios urbanos y después viene solita, va a venir la inversión. O sea que un poco también lo que señalas pues tenemos que avanzar también de manera mucho más rápida en fortalecer las capacidades de los gobiernos. Sin duda. Porque si esas capacidades no están ahí, siempre va a crecer más rápido, digamos, la iniciativa privada, la iniciativa de los desarrolladores, o peor aún, paralizan la ciudad en tanto se fortalecen las habilidades del Estado, lo cual tampoco es una opción. Claro. ¿No? Entonces, es como, yo diría que incluso si lo pudiéramos hacer en simultáneo, yo me daría por bien servido. En México, el 74% de la población vive en ciudades. Y para mejorar sus condiciones de vida, el cómo se transportan, la calidad del aire que respiran, el acceso a servicios como el agua, la luz, el drenaje y el manejo de desechos, entre otros, tenemos que diseñar mejor nuestras zonas urbanas. El propósito es poder vivir y convivir más dignamente en entornos que detonen nuestro potencial individual y colectivo. Para ello debemos superar las fundaciones urbanas desordenadas y de crecimientos muy acelerados. Ya hay países que han venido desarrollando ciudades desde cero, con el fin de planearlas mejor desde su inicio. De eso y de muchas otras cosas hablaremos en próximos programas de Ahora Futuro, México y el Mundo.